fíjate, este símbolo no tiene sentido. ¿Quién se lo dice a su novia? ¿Qué hace en México un sarcófago egipcio? Bueno, hay varios ingredientes que influyen en esto, ¿no? No es casualidad. Primero, bueno, el tiempo que se tarda simplemente en hacer las películas, que son mínimo 3, 4 años más o menos es la media. Y luego el tiempo que tardas cuando tomas la decisión de vamos a hacer una tercera parte de Tadeo Jones. Ostras, ¿en qué aventura te metes? ¿En qué película te metes? ¿Qué historia cuentas con ellos para que esto tenga la sensación de refresco y no de la sensación de estar repitiendo otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que son las que retrasan el conseguir que esto vaya más rápido. Y en el fondo 5 años parece mucho tiempo, pero en el mundo de la animación es un parpadeo, es lo normal, es lo que se suele tardar. Bueno, nos llevamos un susto pues como todo el mundo, ¿no? De qué pasa con tu vida, con tu trabajo, con todo. Y además que con todos los amigos, productores, etcétera, que tenemos en el sector, sabíamos que todos habían tenido que parar en seco. Y sabíamos que a nosotros nos podía pasar lo mismo si no éramos capaces de resolver pues lo que ha sido el teletrabajo al final. El llevarnos a toda la gente a trabajar desde casa, que por suerte en nuestro sector se puede hacer. Nosotros al final necesitamos un ordenador, una conexión a internet y se acabó, ya está. Y conectar todo eso con el estudio. Eso técnicamente es complejo, pero al final lo hemos podido hacer. Y era algo que no teníamos claro si iba a ser posible, porque en aquella época ya teníamos 60 y pico personas trabajando. Y de la noche a la mañana fue todo el mundo para casa. Y tardamos aproximadamente un par de semanas en conseguir que funcionase más o menos normal todo. Y luego fueron un par de meses de adaptación hasta que todo empezó a ir rodado otra vez. Pero la verdad que un gustazo ver que pudimos conseguirlo y sobre todo que hemos llegado a juntar a 120 y pico personas trabajando desde todas partes del mundo, que eso es lo más interesante que ha tenido esto. Y es probablemente lo único bueno que ha tenido la pandemia, el descubrir que somos capaces de hacer películas completas desde casa. No, wow, en los años en los que hacía los cortometrajes no es posible imaginarte algo como esto. Sí, para mí era casi un hobby más que otra cosa. Yo era informático por aquellos años. Luego fue poco a poco pasando a esto de la animación, pero sí, quizá yo al ser informático yo tenía mis propios trabajos vinculados con todo esto. Y siempre veía toda la parte artística un poquito más, pues eso, como hobby. Lo que pasa es que fíjate el hobby en lo que terminó. Poco a poco fue evolucionando. El primer corto lo terminamos, empezó a viajar por festivales y de repente empezó a ganar un montón de premios por todas partes. Y yo creo que ahí fue donde nos dimos cuenta, ostras, igual aquí hay algo más, igual aquí hay un camino que merece la pena explotar. Y fue cuando decidimos hacer un segundo cortometraje que en el fondo ya era una especie de entrenamiento para qué pasaría si esto fuera una película, ¿no? Hecho ya de forma un poquito más profesional, con más medios, con un poquito más de dinero, trabajando más como si fuéramos un estudio en lugar de 4 amiguetes. Y la verdad que fue genial porque fue la transición perfecta ese segundo corto para conseguir montar un poquito más tarde pues lo que fue el estudio Lightbox Animation, que ha dado origen a las películas. Sí, mucho. Una película de animación es muy difícil de financiar porque al final es un proyecto a muchos años. Hasta hace poco tiempo no había ese hábito de hoy en día hoy financiamos y en 4 años vemos a ver qué sucede. Y poco a poco lo bueno que tiene es que se va demostrando, ¿no?, que la taquilla tiene el top 10 de las taquillas mundiales, siempre tiene este tipo de películas ahí metidas, ¿no? Y son las que consiguen mover la taquilla a mayor escala con diferencia, junto con todo el cine de superhéroes y acción digital, ¿vale? Animación digital. Entonces, eso es poco a poco lo que ha ido haciendo más fáciles las cosas, pero al final cada película es una aventura distinta para conseguir financiarla. Bueno, totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, nosotros estamos, entre comillas, condenados, ¿no?, a pensar en crear las películas para el mundo entero. No, son demasiado caras las pelis de animación. No puedes plantearte solo estreno en España. Entonces, desde el primer día está ese ingrediente de tu película va a ir a 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico países. Estamos seguramente con esta. Entonces, es un ingrediente, la internacionalidad de lo que estás haciendo es un ingrediente que al principio, en los primeros años, asustaba mucho porque no tienes medido ese terreno, pero que con el tiempo te das cuenta de que es una virtud, no es un problema. O sea, al final el mundo entero está esperando que haya este tipo de proyectos
y ahora disfruto mucho el pensar que va a ser algo que en cualquier parte del mundo se va a poder ver y se va a poder disfrutar, y más hoy en día con las plataformas digitales, que ya da igual a qué grandes pantallas llegas a las pequeñas también, a cualquier parte del mundo a través de esto. Ojalá sea así. La verdad que toda la película está diseñada desde el principio para ser disfrutada en la gran pantalla. Piensa que cuando nosotros arrancamos esta película, Netflix era algo anecdótico todavía, estaba arrancando todo esto de las plataformas digitales, etcétera, ¿no? No había pandemia, no sabíamos qué iba a venir, entonces toda esta película está hecha pensando por y para el público de las salas de cine. Entonces ojalá sea una de las pelis que consiguen arrastrar a la gente a las salas, igual que lo ha conseguido Segura, como estabas diciendo ahora, que me alegro un montón por él, porque nos cruzamos hace unos días y también tenía ese miedo, ¿no? Estaba justo a punto de estrenar, de no saber qué va a pasar, de si la gente realmente va a reaccionar y va a querer ir a las salas. Y es un gustazo ver que lo ha conseguido, que ha funcionado como un tiro y que ha conseguido en una época tan complicada como esta que devolver la vida a las salas de cine. Pues bueno, al final yo hay una cosa que busco siempre en las voces, ¿vale? Y es que sean conocidas o no, que tengan que tengan ya cierto hábito delante del micrófono, ¿vale? Porque el doblaje muchas veces está muy denostado, se ha cometido muchos errores en doblaje de intentar poner a voces conocidas sin más para empujar las películas, y es un arte muy complejo, es un arte muy, muy difícil. Y yo tengo especial obsesión con que todo el que se vaya a poner delante del micro tiene que tener un entrenamiento básico, al menos, de tener la experiencia de qué es esto de poner una voz a un personaje, cómo se encajan las voces en las bocas, cómo se hace que tu interpretación encaje con la cara que tienes ahí visible. Y por suerte, mira, tenemos un elenco espectacular para esta película y todos los actores tenían de alguna forma experiencia previa en esto, todos ellos. Y la verdad que un gustazo trabajar con ellos, un gustazo porque te olvidas de la parte más técnica del doblaje y puedes ir a jugar con ellos delante del micro y simplemente experimentar, a probar, a ver qué tu personaje funciona y cómo conseguir llevarlo lo más alto posible. Hay muchas ideas ahí guardadas en el cajón. Tadeo da para hacer prácticamente lo que quieras con él, ¿no? Es un personaje y un universo de personajes muy rico y no sé, hay cosas. Atlantis, por ejemplo, podría ser una de las grandes apuestas a futuro. No sé, hay muchas opciones. También el mundo arqueológico chino es espectacular, no hemos metido nunca el pie ahí. No lo sé, ya veremos. Al final no es tanto la ubicación física lo que determina en qué va a ser la película, es cuál es la historia que quieres contar con ellos y qué localización es la que mejor acompaña esa nueva historia. Jeff, fíjate. Este símbolo no tiene sentido. ¿Quién se lo dice a su novia? ¿Qué hace en México un sarcófago egipcio? ¡No toques nada, Jeff!